Bueno, amigos, amigas, ¿qué tal? Eh, bueno, hace mucho tiempo que tengo este canal de YouTube y hoy estoy interesado, porque puede ser bastante curioso, el hacer una pequeña píldora formativa para todos sobre la mediación penitenciaria. Mirad, se habla de tantos tipos de mediación que, bueno, uno termina trabajando en muchos ámbitos, en muchos aspectos, porque la mediación es un método, una técnica que la utilizamos según el lugar o el ámbito o la temática en la que estemos trabajando. Pero hoy principalmente os quiero hablar de la prisión. Aquí es muy difícil, ¿eh? Porque dentro de las características de lo que supone una mediación penal, donde existe víctima, agresor, sociedad, jueces, fiscales, acusados, investigados, mejor dicho, llamarlo X. Bueno, pues está todo alrededor de un delito, pero es que hay una consecuencia, que es la prisión. Entonces, hoy os voy a llevar en esta píldora formativa a la mediación penitenciaria, que tiene unas características y unas particularidades para una especie de proyecto que yo creo que os puede ser interesante. Sobre todo a mí me gusta compartir con vosotros esta situación. Y también experiencias que he tenido, porque las he tenido en este ámbito y creo que también puede ser útil para aquellas personas que en el futuro quieran trabajar en él. Os voy a compartir, como siempre, un pequeño PowerPoint y vamos a analizar, a ver, a comprobar lo que supone este ámbito, ¿no? He querido llamar mediación en el ámbito penitenciario. Mirad, eh, todo se fundamenta aparte desde la mediación penal. Es decir, no os voy a hablar de mediación penal, pero sí quiero dejar claro que la mediación penal busca asegurar una efectiva protección de la víctima mediante la reparación, la disminución del daño, y también busca responsabilizar al infractor, que va a estar investigado y las consecuencias que dio lugar a la situación, restablece un poco la vigencia de las normas, hay que cumplirlas, no se puede negociar una sanción, por poner un ejemplo, en muchos casos, devuelve el protagonismo a la sociedad civil que va a participar, sobre todo si hablamos de mediación penal, no solo de justicia restaurativa, en el proceso, y también, bueno, pues se trabaja y se analiza y se avanza en las causas reales del conflicto y las consecuencias que han tenido, para que se responsabilicen, sobre todo, no tanto la víctima, sino el victimario, que sea consciente de lo que ha ocurrido. Y como os decía al inicio, las personas que intervienen, acusado, víctima, magistrado, juez, ministerio fiscal, equipo de mediación, abogado del acusado, de la víctima. Yo creo que en estos cinco ámbitos, estos cinco perfiles profesionales, son los que se mueve el ámbito de la mediación penal. Pero decía, no quiero hablar de mediación penal, quiero hablar de mediación penitenciaria, para llamaros la atención a este campo. Y no sé si somos conscientes de los centros penitenciarios que hoy en día tenemos. Mirad, datos aproximados porque cambian, fluctúan evidentemente en cada momento, nos dicen que los centros penitenciarios que gestiona el Ministerio del Interior albergan al día de hoy a unos 46.053 presos. Es decir, aproximadamente 50.000 personas pueden beneficiarse, pueden ser parte de procesos de mediación penitenciaria ante la existencia de conflictos, porque están en un lugar llamado prisión donde conviven en el día a día. Y sigue existiendo un patrón de abusos, de denuncias muy generalizada, por lo cual tenemos que tener en cuenta un poquito la situación. También la situación, yo os cuento la experiencia española, de que España es el cuarto país con mayor número de población penitenciaria de Europa. Yo creo que eso nos hace ser conscientes de que tenemos que apoyar y apostar por ese trabajo en el ámbito penitenciario, que no es solo la reeducación, la reinserción y el cumplimiento de la sanción, sino la gestión de los conflictos que hay dentro de las propias prisiones. Y este dato también creo que es muy importante. Cada preso cuesta 65 euros al día, es decir, aproximadamente 23.725 euros al año al Estado, a todos nosotros. Estamos por debajo de la media de la Unión Europea, que son 103 euros, pero sí es cierto que fijaros que si multiplicamos el número de presos, aproximadamente 50.000, que tenemos en nuestras prisiones, por esa cuantía económica, pues estamos hablando
de un coste y de un presupuesto importante. También hay que decir que España es el sexto país europeo y el tercer Estado miembro de la Unión Europea donde los reclusos cumplen condenas más extensas. Luego este gasto, este internamiento y sobre todo estas relaciones internas, a las que vamos a llevar después ya al final a hablar de mediación penitenciaria, pues es interesante porque el nivel de los presos españoles cumplen condenas durante bastante tiempo. Suelen pasar, fijaros, aproximadamente 19 meses en la cárcel. La media europea son unos 10 meses, 11 meses, pero en España aproximadamente, pues el año y medio, entre el año y medio y los 2 años, es la media del tiempo que pasan los presos en las cárceles españolas. Y también es interesante para atender este tipo de trabajo desde la mediación, pensar en la edad. La edad media de las personas que están en prisión es aproximadamente unos 36 años. Reclusos de más de 60 o de 80 o entre 70 y 80, fijaros que son datos muy pequeñitos, 60, 349, pero la edad media sí es una edad relativamente alta. No estamos hablando de chavales que acaban de cometer un delito, no estamos hablando de personas que acaban de cumplir los 18, 19, 20 años, sino estamos hablando de personas con cierta madurez. Situaciones sociales complicadas, evidentemente, pero con cierta madurez. Luego, fijaros que el perfil de las personas que se pueden beneficiar de un servicio de mediación penitenciaria es de 36 años, aproximadamente 2 años de tiempo en esa prisión y también en un núcleo de población o en un coste X que hemos reseñado. También hay que añadir la población extranjera. Hay un 33% de los encarcelados en las prisiones españolas que son extranjeros. La media europea es de 21%. Es decir, quienes trabajen o trabajemos en las prisiones tenemos que tener en cuenta también mucho ese aspecto que al final se entrecruza, que no es solo el internamiento y la convivencia, sino distintas culturas, distintas costumbres, es decir, algo así como llevar el ámbito intercultural a la prisión, porque claro, si el 33% es población extranjera, estamos hablando de la adaptación de sus circunstancias. Y luego el promedio de condenas que cumplen los presos, casi el 20% se están enfrentando a penas que superan los 10 años de cárcel en prisión. En eso también somos un país europeo que estamos, bueno, a un nivel intermedio y el tercer estado de la Unión Europea donde los reclusos cumplen condenas más extensas. Luego, fijaros, edad, tiempo, eh, convivencia, y esto es lo que nos lleva a pensar en la mediación. ¿Y qué os vais a encontrar? Pues personas que además los delitos más habituales son pues el robo. Casi un 30-31% de los reclusos están cumpliendo por robo. Y realmente es también más alto que la Unión Europea. Es decir, la necesidad del robo muchas veces por las circunstancias personales, familiares, laborales, pero sobre todo siempre pensamos en otro tipo de delitos porque a lo mejor la prensa saca esos delitos de asesinato, de violaciones, que evidentemente están en prisión cumpliendo condena y hay que tener en cuenta para trabajar con ellos. En este caso, estamos hablando de que es muy importante pensar que estamos trabajando con personas que van a convivir y que en una inmensa mayoría su delito o por lo que están allí es una situación eh, de aprehensión de lo ajeno, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el conflicto interpersonal que nos podemos encontrar en el ámbito penitenciario? Ya vamos a descender y a ir ya definitivamente a hablaros de estas circunstancias. Aquí sí quiero ser muy, muy estricto. La vida dentro de una prisión, de una cárcel, presenta características que influyen negativamente en la relación personal. Hay una convivencia obligada, es decir, está en un lugar cerrado, en un espacio reducido, hacinados en muchas prisiones, y la pérdida de libertad para ubicarse en un lugar que se considere seguro o para buscar personas de referencia que aporten seguridad, dificulta mucho el buscar una solución pacífica a los conflictos que tengan. En segundo lugar, aparte de la convivencia obligada, están allí porque tienen que estar, no porque quieran estar, evidentemente, la inexistencia de un espacio físico para la intimidad, para la elaboración de procesos de reflexión, de pensar,
de valorar conductas, de expresar sentimientos. No hay lugares idóneos para mediar. Y en tercer lugar, las personas presas, en general, no confían de la administración penitenciaria para poner en su conocimiento la existencia de hechos o problemas internos. Suelen resolver su diferencia de forma personal, clandestina, en el baño, en lugares ocultos. ¿Podríamos con estas circunstancias, con esta descripción, pensar bueno, en un programa de mediación penitenciaria? Yo creo que sí. Hay mecanismos institucionales, legales para ello. Y aquí os pongo tres ideas. Primero, está evidentemente la aplicación del régimen disciplinario, que está dirigido a garantizar la seguridad y el buen orden regimental y la convivencia ordenada para que se responsabilicen en lo que es sus actos, sean responsables, sean capaces de autocontrol, por lo cual yo creo que por el régimen disciplinario, aun cuando se piense siempre en el castigo, entraría también la posibilidad de sentarnos a negociar. El efecto preventivo más importante del sistema penitenciario se basa en la utilización de métodos intimidatorios como la pérdida de beneficios penitenciarios, igual que se estimula también el buen comportamiento con la concesión de esos posibles beneficios penitenciarios. Luego, perder o conceder beneficios penitenciarios va también en la situación de cómo van a convivir y si están dispuestos a negociar y a observar buena conducta en la prisión. Este es el caldo de cultivo, perdonadme esta expresión, que nos vamos a encontrar en la prisión. Y aquí hay criterios de trabajo para que las personas que trabajan como funcionarios puedan ayudar a reducir estos conflictos violentos. Es decir, estamos hablando de un primer momento en el que los propios funcionarios o las personas que están involucradas en la prisión, no ya mediadores externos, pueden hacer de mediadores naturales y pueden reducir los conflictos violentos. Primero, escuchando con empatía. Y eso no significa perder el papel de autoridad. Trabajar desde el gesto, desde la mirada atenta, la complicidad, de la comprensión, ampliando un poco el te escucho, te entiendo, sé lo que estás viviendo. Después preguntarse el porqué de esos comportamientos, de esas actitudes. Puede servir para comprenderlo, aunque no necesariamente para justificarlos. Y luego también, sinceramente, sentirse implicado en la tarea educativa y formativa como fin último de la administración penitenciaria. Hay que convencer a los responsables de las prisiones que es muy importante educar y formar, independientemente de que se eduquen y se formen. Sé que es fácil decirlo, pero es importante tener esa directa conciencia. Y de ahí lanzarnos a qué objetivos pueden tener la mediación en un ámbito penitenciario. Si se produce un proyecto de mediación interna o de colaboración externa con asociaciones, ONG, mediadores formados en mediación penal y penitenciaria que puedan colaborar en proyectos o en talleres dentro de la prisión, yo creo que los objetivos están claros. Están encaminados a la asunción de la responsabilidad. La mediación les va a hacer asumir la responsabilidad de su conducta infractora, así como participar en los conflictos que hayan podido ocasionar o que se puedan ver involucrados como protagonistas. También está encaminado para el aprendizaje de conducta destinada al reconocimiento de la verdad. No es posible un cambio, ni la comprensión ni el perdón de la persona a la que se ha enfrentado si no sale un poco la verdad y eso da lugar también, como decimos muchas veces, al reconocimiento, a la responsabilidad, ¿no? También que aprendan habilidades de comunicación en las relaciones interpersonales entre ellos y que puedan fomentar la preparación para cuando sea la vida en libertad. Hay que hacerles ver que tienen que aprender habilidades de comunicación porque van a estar, hemos dicho que hay una media de 2 años, van a estar 2 años allí. Durante 2 años van a convivir sin querer estar allí y van a tener problemas. Luego, fijaros si es importante tener habilidades de comunicación. Pero de la misma forma, aprendizaje de técnicas de escucha para que comprendan la conducta, los comportamientos y muchas veces entiendan lo que ha hecho un compañero dentro de la prisión, aunque no lo compartan. Lo que ha hecho un funcionario, aunque evidentemente ellos no lo van a compartir. Y luego, claves para soluciones creativas, pacíficas, de relaciones conflictivas, crear círculos, casi haciendo un símil a los círculos restaurativos.
crear círculos de confianza, de comprensión, de hablar entre ellos. Después también encaminados hacia la convivencia penitenciaria. Objetivo que es lógico, va a pacificarse las relaciones internas dentro de los propios módulos, con la difusión entre las personas de que hablando se entiende la gente. Y seguramente que eso va a reducir la intensidad de los mismos. Disminuir también la residencia de las infracciones. Yo he estado en prisión, no como preso, pero sí trabajando en ella, y con compañeros y compañeras que me han enseñado lo que es la prisión y que me han mostrado la realidad y la crueldad de la prisión. Y el castigo como acción inmediata ante una falta de sociabilidad dentro de la prisión, ¿no? Y realmente, bueno, pues si se produce un encuentro dialogado, se va a disminuir la reincidencia. Se va a reducir la intervención administrativa judicial, porque lo que llega a la dirección de la prisión o lo que llegue al juez de vigilancia penitenciaria tiene que ser lo grave, el día a día. Igual que decimos en mediación familiar, los trapos sucios se lavan en casa, los trapos sucios de la prisión también se lavan dentro de la prisión. Va a disminuir el número de personas incompatibles entre ellos, que tengamos que estar pendientes para que no estén. Y se va a prevenir nuevos conflictos. Por lo cual, eso nos da lugar a pensar en un proyecto de futuro muy interesante, donde sensibilicemos, demos habilidades y nos vayamos ya, por último, a los objetivos específicos. No os quiero cansar más, pero fijaros que 5 objetivos más claros creo que podemos tener en un trabajo en las prisiones. Con los datos que os he dado, con las características que os he dado, desarrollar en los presos habilidades sociales y de comunicación. Está claro. Inculcar en los presos la vía de diálogo como primera opción ante un problema. Hay que educarles en eso. Dotar a los equipos de funcionarios de técnicas de gestión y resolución de conflictos, que aprendan mediación. Fomentar la cooperación entre funcionarios, dirección, presos y familia. Es decir, todos los que están implicados por la circunstancia de que alguien esté allí. Y proporcionar herramientas, espacio y tiempo necesarios para reducir la conflictividad dentro de la prisión. Yo creo que eh, esta pequeña idea, esta pequeña píldora, nos puede servir a mí para explicar algo que me interesa, que creo que es importante, que crea cierto aspecto de futuro en trabajo y colaboración. Otra rama para entrar desde la gestión de los conflictos, pero también para que seamos conscientes que no hay que huir del conflicto del problema, no hay que huir de la prisión, hay que conocer a la prisión, hay que conocer a los presos, hay que conocer sus circunstancias y hay que promover que la mediación entre allí. Muchas gracias familia y nos vemos en la próxima píldora en el canal de YouTube. Un abrazo.